Le damos la bienvenida a Rodrigo Reynoso. Lo que vengo a decirles en los siguientes minutos es la receta del conocimiento del riesgo. Estamos en Latinoamérica, en Centroamérica, y no es complicado. Nos están hablando de los módulos, de toda la parte de cómo estar viendo la gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a hacer esa metodología? Y lo que vengo a invitarles y a comunicarles es que se ha hecho fácil, no es costoso, y si todos nos conectamos, como decía el buen Piero, y salimos de nuestro núcleo familiar, vamos a encontrar la receta de la abuela. Y lo más interesante es que vamos a empezar a ver el sazón, porque no es lo mismo que se haga en Costa Rica, que se haga en Panamá, que se haga en República Dominicana, que se haga en Asia o que se haga en África. Porque hay un ingrediente en esa receta que probablemente no la van a encontrar en otro país. Y si ustedes se fueron a vivir a ese país y cambiaron la sal o cambiaron la harina, puede ser que la receta sea mejor. Y esa tropicalización, si conocemos perfectamente el riesgo y tenemos la receta, vamos a poder tener la metodología correcta. Ahora bien, la receta de la abuela es la parte arriba de esa lámina que ustedes están viendo aquí. ¿Cómo conocemos el riesgo? Muchos puntos se han tocado y van a ver muchos ejemplos en las siguientes horas, entre hoy y mañana. Ayer lo empezaban a nombrar. Déjenme tomar nada más dos aspectos muy sencillos de las pláticas. Ayer el presidente Alvarado decía que se recordaba perfectamente un caso de una señora que visitaban por las inundaciones y que tenía medidos en la pared la inundación del 2017, del 2018, 2015. Ahora bien, en esa parte de la metodología del conocimiento del riesgo, tenemos que empezar a preguntarnos si a esas personas que tienen esas características, con esas casas que tienen inundaciones todos los años, ¿es mejor reubicarlas? ¿Tenemos que hacer una adecuación a la casa para que no venga la inundación? ¿Cómo conocemos el riesgo? El secretario Cerezo también estaba hablando del altiplano guatemalteco, donde había todas las casas de adobe. ¿Podemos reforzar las casas de adobe? ¿Cómo conocemos el riesgo? Tenemos la estampa maravillosa ahí. ¿Cómo conocemos el riesgo? Lo vivimos, lo transmitimos. La metodología es importante, muy importante, para poder llegar a todos esos reportes que nos están hablando. Pero créanme, no es complicado. No son integrales y derivadas nada más. Es la receta de la abuela. Quédense con eso y podemos llegar a lugares muy, muy, muy lejos. ¿Cuál es nuestra receta de la abuela en este caso? Primero, la ubicación. Oye, tengo el celular, tengo el GPS, ya, aquí lo tengo, perfecto. Ok, es importante saber dónde estamos. ¿Qué características estructurales tenemos? Ahí está la escuela. ¿Pueden decirme cuántos salones hay? ¿Pueden estimar si el techo es de lámina, si el techo es de concreto, si el techo es de madera, el piso que tiene? Hay metodologías sencillas para esa parte. Hay un hospital, ¿cuántas camas tiene? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Qué tipos de viviendas vamos a hacer? Prácticamente a nivel mundial se pueden estar reconociendo 5 y se pueden estar tropicalizando también para los países. Y finalmente el valor de reposición. Esto es clave para poder tener las pérdidas estimadas. Entonces pienso en esa casa del presidente Alvarado y lo que nos decía el secretario Cerezo también. Y si sabemos dónde está, que nos decían, si sabemos las características estructurales de las viviendas, de las carreteras, de los hospitales, de las escuelas, y podemos saber cuánto cuesta reconstruirlo como está, vamos a empezar a tener la primera fortaleza. Ese es el inventario. Tenemos miedo, hoy es un censo. No, se puede hacer con la tecnología que se tiene hoy y se puede hacer mucho en gabinete. Posteriormente vamos a saltar nada más a la identificación de amenazas. Terremotos, riesgos, inundaciones, huracanes, etc. Y esta parte la vamos a meter en la hora máquina de cuantificación del riesgo, que aquí sí es la hora máquina. Vamos a tener que medir no nada más lo que ha pasado, la historia que tenemos, sino toda la parte importante de decir qué pasa con esta infraestructura y con estas características, si es un terremoto de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados, de 5 grados, para poder llegar a tener todo el espectro posible de riesgo en ese sentido.
Y finalmente, cuando tenemos todo esto en la licuadora, el sazón está listo. ¿Y para qué? Lo dividimos en una gestión financiera y en una gestión integral del riesgo. La gestión financiera prácticamente es para poder tener soluciones rápidas. No quiero tener desviaciones gubernamentales. No tengo el dinero suficiente. Ayer hablaban de eso también la directora Saco. Entonces podemos tener esquemas de seguro, podemos hacer una póliza, una reserva del mismo país, bonos catastróficos, en todo eso el Banco Mundial está ayudando, mismos microcréditos, soluciones rápidas ante esto. Se tiene el terremoto y se está obteniendo el resultado. Y por otro lado, una gestión integral del riesgo, donde ya empiezan a hacerse atlas, se puede hacer protección civil, se abate la pobreza. Ahí prácticamente con el Banco Mundial también hay una parte que se hizo con República Dominicana, el CIRED, para poder ver la parte de los ajustes y actualmente también se tiene todo este apoyo que se está haciendo en Panamá. ¿Qué más? ¿Cuál es la receta de la abuela para ustedes para poder tener esta parte del riesgo y poderla entender? No es complicado, quédense con esa parte. Conozcamos la parte de arriba de esta lámina, tengamos esos ingredientes y luego vemos qué es lo que aplica para cada uno. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo.